Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy volvemos a ese siglo XVI, a esa corte de Felipe II, pero para hablar más concretamente de su hija, de Isabel Clara Eugenia, continuaremos con esa biografía de la hija de Felipe II y hoy nos centraremos ya no tanto en su educación, en su formación, que como hemos visto en el anterior capítulo fue algo bastante interesante, sino ya nos centremos concretamente en las negociaciones matrimoniales y en la vida más política, o digamos de una manera, la vida más pública de Isabel Clara Eugenia. Y para ello, pues, nos acompaña la invitada de la última vez, una auténtica experta en la materia, y no es otra que Elisa García Prieto. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a estar aquí y bueno, a ver si podemos volver otra vez un poco al tema, ¿no? Y sobre todo centrarnos en esa faceta más política, más diplomática, que también es fascinante, yo creo, al hablar de Isabel Clara Eugenia. Bueno, seguro que sí, porque aparte no olvidemos que se vio involucrada, ¿no? en esa sucesión francesa tan conflictiva, así que hoy saldrá también ese tema. Y nada, para los que se perdieron el anterior programa, que recomiendo verlo, Elisa es doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y ha centrado sus investigaciones en la corte de Felipe II y más concretamente el aspecto más femenino de las mujeres que dieron servicio en esa corte y también sobre Isabel Clara Eugenia. Además de todo ello, tiene este libro publicado, lo pongo aquí, Una corte en femenino, servicio áurico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II, que lo podéis adquirir en vuestras librerías o por internet. Así que nada, Elisa, por retomar, la última vez hemos terminado en esa faceta más formativa, de educación, la vida en la corte de Isabel Clara Eugenia, y como hemos dicho, no, hoy vamos a ver esa vida matrimonial. ¿Cuándo empiezan esas negociaciones o buscarle un marido a Isabel? Pues prácticamente como le pasaba a la mayor parte de las princesas europeas desde el momento en el que nacen, porque esto es así. Lo que pasa que sí que es cierto que en el caso de Isabel Clara Eugenia es un tema que le marca tanto porque, pues bueno, quizás lo distintivo en su caso es la edad a la que finalmente se casa. Se casa con 33 años, que evidentemente, pues bueno, para la época y sobre todo para una princesa era una edad muy tardía. Entonces, bueno, de hecho tenemos ese sobrenombre que le pone uno de los primeros biógrafos españoles, que es Félix Llanos y Torriglia, ¿no? El de la novia de Europa, que parece incluso que, pues eso, que todas estas negociaciones son tremendamente, pues eso, que la hacen a ella muy especial con respecto a otras princesas. Y en parte sí, y en parte no. Es decir, que evidentemente hay elementos en los que tú, pues bueno, puedes ver perfectamente una serie de, pues eso, de circunstancias comunes que van a rodear a muchas de las princesas europeas, pero evidentemente, pues otras sí que son muy distintivas, ¿no? Pero vamos, la pregunta que me hacías, ¿cuándo? Evidentemente, en el momento en el que nace, ¿no? Hay una frase de Felipe II que, si no me equivoco mal, pues bueno, se la dirige a su hermana, ¿no? En plan de, bueno, tú tienes hijos, yo tengo hijas, parece, ¿no? Que esto está, vamos, hecho en el cielo, ¿no? Por así decirlo. Y eso también es un poco la clave, ¿no? Que nos da, pues bueno, de cuál va a ser realmente el camino que se va a llevar en esas negociaciones matrimoniales. Yo creo que a nadie se le escapaba en aquel momento que el novio potencial de Isabel iba a ser uno de sus primos y preferentemente Rodolfo, porque era el heredero del imperio, ¿no? Pero evidentemente en el transcurso de esas negociaciones que son larguísimas, pues bueno, se van a ir cruzando otra serie de pretendientes que si te parece bien, pues bueno, puedo empezar a decir nombres porque es que realmente Sí, sí. tenemos muchísimas casuísticas. A lo mejor algunos no lo saben, pero por ejemplo, uno de los novios potenciales, que además tenía la misma edad que Isabel, es decir, nació en el mismo año, Jacobo. Jacobo, rey de Escocia, finalmente rey de Inglaterra, pues bueno, Jacobo va a ser uno de esos primeros pretendientes, en realidad un plan, ¿no? De esto que, bueno, pues estaría bien casar a este niño y a esta niña, ¿no? Eh, Además, pues bueno, unas circunstancias tan complejas como las que van a rodear a Escocia y a Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? La ruptura religiosa, el reinado de Isabel I de Inglaterra,
el conflicto que supone que Isabel, pues bueno, sea una de las más firmes defensoras de los rebeldes de los Países Bajos. Por tanto, pues bueno, todo eso va a impactar de lleno en, digamos, en la política de la monarquía, pues, con respecto a estas dos. Por tanto, pues, a ver, evidentemente, pues bueno, no es un juego que tenga mucho empaque o que vaya a ver como algo impactable, pero ahí está, ¿no? Igual que va a estar, porque claro, el problema a la hora de empezar a ver todos los pendientes que vas con él, Pe- Perdón, un segundo, Isabel, que es que se te cae el sonido de repente. No sé si tienes algo encima del ordenador o algo que puede estar bloqueando. pues no, no Por- tengo nada. Se me va. Ay, a ver, habla ahora. Eh, ¿Eh? ahora bien, Sí, 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 ahora sí. No sé. ¿vale? Es que de No, repente se cayó y no se escuchaba nada. No sé, vale, por eso te decía. vale, Vale. pues Sí, dime si quieres dónde retomo y después de Jacobo, que estaba, dijiste la posibilidad, después, ¿quién venía? Bueno, en principio estaba simplemente hablando de Jacobo, de un poco de Sí. cómo realmente no es una posibilidad, o digamos, no es una de las candidaturas más firmes para la mano de Isabel Claro Eugenia. Y además, pues bueno, hay que tener en cuenta que en este caso, pues bueno, se cruzan toda una serie de problemáticas con Escocia, con Inglaterra, que son muy interesantes, ¿no? Una de las dificultades de esto a la hora, digamos, de abordar la Isabel Claro Eugenia pareció en su momento, es que se tiene que meter de lleno en toda la política exterior de la monarquía. Absolutamente todo lo que está pasando en digamos, el tablero político europeo impacta de una manera u otra en estas negociaciones matrimoniales, ¿no? Y en cierto modo, igual que va a otras, un matrimonio puede ser una vía perfecta de negociación para tratar, pues bueno, de ganar un fin, ¿no? A lo mejor llegar a un conflicto, eh, a, adoptar nuevos aliados en la escena política, ¿no? Entonces, la que Jacob ahí, también hay otras negociaciones matrimoniales muy importantes que se plantean en torno, digamos, a este reino escocés, el de la propia María Estuardo con Juan de Austria, es decir, con este diastro, por así decirlo, de Isabel Clara Eugenia, y bueno, pues es también un proyecto político bastante relevante, ¿no? Pero bueno, digamos que Jacobo, pues, es una posibilidad que se plantea, pero que nunca llega realmente, pues, bueno, a materializarse, ¿no? Después, digamos, hay otra serie de candidatos mucho más potentes, como podemos pensar, por ejemplo, en don Sebastián, en el rey de Portugal, porque además el otro día también te lo comenté, creo que un poquito por detrás de la cámara, en las negociaciones matrimoniales, las mujeres de la familia, en este caso de la familia Habsburgo, van a tener un papel muy importante. Y hay que tener en cuenta que es verdad que la madre de don Sebastián está en Madrid, la princesa Juana. eh, Sí que es verdad que podemos pensar que Juana pudo hacer algún tipo, digamos, de presión en la corte para que este matrimonio se llevara a cabo, pero en realidad quien más defiende digamos, el matrimonio hispano-portugués va a ser Catalina de Austria, ¿no? La abuela de don Sebastián, y que en aquel momento, pues bueno, va a ser regente del Reino de Portugal, va a estar muy encima, digamos, de la educación del rey don Sebastián, ¿no? Y es verdad que, bueno, en el caso de don Sebastián ya se habían planteado varios matrimonios, en este caso con las archiduquesas, pues con Ana y con Isabel, antes del matrimonio de Felipe II con Ana de Austria, pues bueno, se llegó a pensar pues digamos, en una triple combinación que unía, por un lado, pues a estas dos archiduquesas y por otro lado a Margarita de Valois, con respectivamente España, Francia y Portugal, ¿no? De tal manera que, bueno, es que todas estas negociaciones matrimoniales en muchos casos se van llevando a la par, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento no sale, ya sabemos, pues bueno, que Ana se casa con Felipe II, después de la muerte del príncipe Don Carlos, que Isabel lo va a hacer con el rey de Francia, con Carlos IX, y en el caso de Margarita, pues finalmente Catalina de Medici decide casarla con Enrique de Navarra, que es también, bueno, andando el tiempo,
también será una posibilidad para Isabel Clara Eugenia. Es decir, que el panorama es tremendamente complejo. Después, si queremos, si quieres, me meto un poco más en el tema, digamos, de la negociación con Portugal, porque, bueno, la verdad es que hay mucha insistencia por parte de Portugal, pero Felipe II, pues bueno, no ve ese matrimonio o no parece que sea la opción más deseada. También está la opción francesa, obviamente. Es verdad que aquí era quizás un poquito más complicado por la diferencia de edad, porque estamos hablando de los tíos de Isabel, ¿no? En este caso, pues bueno, los dos hermanos menores de Isabel de Valois, el que acabará siendo Enrique III o el duque de Alençon, bueno, pues que también están pues en unas negociaciones matrimoniales paralelas con Isabel de Inglaterra. Es que en esto, pues bueno, hay toda una serie de elementos cruzados, de personajes que vemos en un lado y en otro, que bueno, hace que todo sea bastante complicado. Y después, evidentemente, pues bueno, yo creo que también estaría la opción de Saboya, que luego la desarrollo, porque evidentemente Saboya sale, el matrimonio con Saboya, pero no sale en la persona de Isabel, lo va a hacer en el caso, digamos, de su hermana, de Catalina. Y por supuesto, pues bueno, la opción evidente, ¿no? La que todo el mundo está pensando que se va a producir, que es evidentemente pues, la opción Habsburgo, ¿no? Con estos primos que además estaban en la corte de Madrid cuando Isabel nace, es decir, Rodolfo y Ernesto se estaban educando a la vera de su tío, porque bueno, también, pues bueno, para los que conocen un poco también toda la parte de la política dinástica y familiar de los Habsburgo, pues bueno, Felipe les tiene ahí como, pues bueno, posibles herederos de la monarquía. Por tanto, pues bueno, la posibilidad del matrimonio es eso, es que está ahí desde el primer momento, ¿no? Ujú, Y claro, después de haber dicho toda esta retahíla de pretendientes, ¿cómo es posible que el matrimonio, pues bueno, se produzca de manera tan tardía y con un candidato después, pues a posteriori, que no parece quizás el más brillante de todos ellos? Es decir, porque sí que es verdad que, bueno, en general, si tú comparas la política matrimonial de todos los Habsburgo, ¿no? Y la ves un poco en conjunto, los dos matrimonios de las hijas de Felipe II no son excesivamente brillantes. Es decir, pues una acaba convertida en duquesa de Saboya y Isabel en este caso es verdad que es soberana de los Países Bajos por todo el tema, digamos, de la cesión de estos territorios para cerrar todos los conflictos que tenía abiertos la monarquía, pero bueno, es con un archiduque, no es con el emperador, ¿no? Si nos vamos a las generaciones anteriores, pues bueno, Juan había casado en Portugal, es una corona evidentemente muy potente, María lo hace en el imperio, y ya después en las generaciones posteriores tenemos siempre pues una reina de Francia y una emperatriz. Es decir, en el caso tanto de Felipe III como en el de Felipe IV, esos dos matrimonios parecen como claros, claves y, bueno, pues lo que también tiene su lógica, ¿no? Y bueno, pues también es verdad que sí que se dice que en ese momento, bueno, Francia yo creo que ahora lo veremos un poquito más en detalle, no es que esté descartada, pero sí que es verdad que el momento es complejo, ¿no? Desde un punto de vista político, por los temas, digamos, religiosos, de repente, pues bueno, ya no cuentas con ese plantel de casas reinantes católicas que a lo mejor pues había obviamente a finales del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a impactar mucho. Y después, evidentemente, quizás esa meticulosidad de Felipe II de estar encima de todo, de querer tenerlo todo tan perfectamente atado, posiblemente también hace que la decisión se vaya dilatando, ¿no? ujú, Claro, ujú. cuando empiezas a leer todos los despachos diplomáticos, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de la documentación que se conserva principalmente en Simancas, en la sección Estado, pero también en general son muy interesantes quizás las correspondencias de algunos embajadores, de algunos secretarios, ¿no? De los consejos, pues bueno, en- se plantean, ¿no? Se plantean las posibilidades del matrimonio y pues más o menos hasta mediados de la década de los 70, casi la década de los 80, Felipe II lo dilata mucho. Él considera que sus hijas todavía son pequeñas
y que no tiene que tomar una decisión precipitada al respecto. Entonces, digamos que la toma de decisión se va dilatando bastante en el tiempo. Y después, pues bueno, la verdad es que quizás también la que más conocemos, yo creo, la que más se ha estudiado, evidentemente, es con el Imperio. Las dos personalidades, las de Felipe II y Rodolfo II, son complejas, son muy complejas, porque realmente yo tengo la duda digamos, de quién estaba más, quién se oponía más a ese matrimonio, si Felipe II o Rodolfo II, te lo digo de verdad, es decir, no, porque claro, por un lado, yo creo que Felipe, pues bueno, conocía muy bien a su sobrino, sabía muy bien, pues a lo mejor, determinadas cuestiones de la personalidad de su sobrino, y no sé si estaba absolutamente convencido de que aquello fuese realmente a cuajar. Y en el caso de Rodolfo, eh, yo creo que es que la figura de Isabel Clara Eugenia, yo creo que le imponía en el sentido de que yo creo que Isabel iba a cumplir un papel muy similar al que había cumplido su madre. Y no sé si estaba dispuesto a tener una consorte o a tener una consorte, digamos, con ese perfil político. Por tanto, claro, estas constantes dilaciones tienen que tener ahí alguna explicación que además no podemos saber porque es verdad, es decir, hay muchísima documentación que podemos seguir para analizar estos enlaces matrimoniales, digamos, toda la conversación diplomática, pero también es verdad que hay cosas que nunca se debieron dejar por escrito. Eh, Ujú. lo que he comentado, ¿no? Las mujeres son muy importantes en esta negociación, ¿no? Y así como Catalina de Austria, pues bueno, va a ser una gran defensora de ese matrimonio hispano-portugués, pues en el caso de María de Austria estaba absolutamente convencida de que Isabel tenía que convertirse en su nuera. Eso es un hecho que yo creo que no esconde en ningún momento, ni en la correspondencia quizás, pues bueno, la que se conserva a través del Consejo de Estado, ni por supuesto pues bueno, la correspondencia, por ejemplo, que, que está editada por parte de Galén de Díaz, que son cartas que se conservaron en su momento en el archivo de los duques de Alba. Ahí siempre se ve claramente que María quiere a su sobrina en el trono imperial, ¿no? Pero claro, es verdad que durante una serie de años, pues bueno, esta negociación evidentemente es necesaria la carta, es necesario los despachos diplomáticos, las conversaciones con los embajadores, etcétera. Pero claro, una vez que María vuelve a Madrid y viene a las descalzas, y estamos hablando ya, pues eso, de principios de los años 80, la negociación entre Felipe II y María es a boca. Es decir, cuando Felipe visita a su hermana en las descalzas, trata estos temas, ¿vale? Entonces, no tenemos digamos, un reflejo pues bueno, de por dónde podía ir todo. Es decir, sí que tenemos testimonios, ¿no? Porque, bueno, una de las fuentes más interesantes también para conocer todo esto es el diario de Hans Hüller, que es el embajador imperial en la corte de Madrid, en sustitución de Adán de Dietrichstein. Es decir, que, bueno, pues aquí tenemos también dos figuras muy importantes. Y bueno, pues en su diario, él precisamente va a comentar las dificultades que tiene en la gestión de la negociación de este matrimonio, entre otras cosas por las reticencias de Rodolfo, ¿no? Hay un momento dado en el que, bueno, pues que Benhüller es que se queja del emperador porque el emperador le sigue pidiendo que le mande nuevos retratos de la infanta. Y claro, dice, a ver, si es que la conoce, es decir, no es una persona que no haya conocido, es que la ha visto nacer, ha compartido con ella una serie de años en Madrid. Es verdad que era muy pequeñita en ese momento la infanta, pero a ver, que no ha cambiado tanto. Es decir, entonces, claro, es un poco esta especie como de excusa por parte de Rodolfo II para, pues bueno, no tener muy claro, pues eso, no tomar la decisión de el matrimonio, pues efectivamente me decido, me caso con mi prima, etcétera, ¿no? Y claro, pues en esa circunstancia es lógico que también empiecen a entrar otra serie, digamos, de candidatos que son sus hermanos, ¿no? Principalmente Ernesto, y cuando Ernesto muere, pues Alberto, ¿vale? Es decir, que al final Rodolfo II, pues
provoca todo esto, ¿no? Porque además, en el momento en el que después que Benjuler le tiene que informar de que Felipe II ha tomado la decisión de casar a Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto, se rebota muchísimo el emperador. Se enfada y dices, pero a ver, si Es llevas... culpa tuya prácticamente. Yo creo que una parte sí, una parte sí. A ver, también es verdad que Felipe II podríamos decir que es muy rácano a la hora, digamos, de negociar las capitulaciones y la dote de sus hijas, es rácano en el sentido de que, claro, los novios que quieren dote territorial, tanto después en el caso de Saboya como en el caso del emperador, lo que quieren es una dote territorial. Y claro, Felipe II no está dispuesto a eso. Entonces, claro, encima, en el caso de Rodolfo, lo que tiene que ver es, no solo mi hermano se va a casar con la que supuestamente ha sido mi potencial novia, sino que además sí que les van a dar sí que va a recibir una dote territorial en forma, digamos, de esa renuncia de la soberanía de los Países Bajos en la persona de Isabel Clara Eugenia, ¿no? Es decir, que ahí hay un tema bastante relevante. En el caso del duque de Saboya, también quiere él también quiere dote territorial cuando se casa con Catalina, ¿no? Y además él siempre dice, bueno, piensa, le dice a Felipe II, piensa que esta dote acabará revirtiendo en tus nietos, ¿vale? Es decir, que bueno, es la manera un poco... Y Felipe II dice que no, obviamente. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues que este tema es un tema, digamos, que dificulta muchísimo el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. eh, Ostras. sí, sí, Claro, es que hay muchísimo. Porque, claro, a medida que es en esta primera exposición, te deja entrever un lado muy humano de Felipe II, que es que salió también en el anterior, que era ese padre muy conectado con su familia, y en este caso un padre como que tal vez, no lo sabemos posiblemente, pero que tal vez le costó cortar el cordón umbilical con sus hijas. Y es negocios porque tengo que negociar, pero me cuesta que te vayas también, posiblemente. sí, yo creo que de todas formas, pues la experiencia también de matrimonios previos, de, oye, lo importante en el fondo que es hacer una buena negociación. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del imperio, pues bueno, es un matrimonio sencillo en el sentido de que es un matrimonio dentro de la familia. Isabel, pues se hubiera movido dentro, digamos, de un entorno relativamente conocido, posiblemente hubiera llevado un buen cortejo de damas españolas, es decir, que en ese sentido no es quizás esa sensación de, bueno, la mando a una corte extranjera hostil, donde pues no sabes muy bien lo que va a ocurrir, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, pues bueno, por ejemplo, yo creo que los casos más extremos, evidentemente, pues en generaciones anteriores, sin duda el de Catalina de Aragón, ¿no? Es decir, el verse de repente repudiada en una situación pues eso, tan apurada que, bueno, si no pasó nada más, entendemos también que es por, digamos, la parentela poderosa que había detrás, ¿no? Pero eso que es complicado, quizás, pues bueno, mandar a una princesa, y en este caso además a una hija, pues bueno, a estos entornos que nunca sabes cómo va a salir la negociación matrimonial, ¿no? Y después, pues bueno, también hay siempre ciertas prevenciones con algunos novios, ¿no? Que hay una parte que es casi, te diría, casi hasta de cotilleo, que no sabes hasta qué punto todos esos rumores son ciertos, ¿no? Por ejemplo, con el caso de don Sebastián, que insiste mucho, es decir, ahí después, porque además don Sebastián yo creo que también a él lo que le interesaba en el caso, digamos, del enlace con la monarquía, pues bueno, es la ayuda militar, siempre, esto también va a ser un tema que yo creo que va a estar muy presente en todas las negociaciones matrimoniales que afectan durante este periodo a las dos hijas de Felipe II y por supuesto también al tema de las candidaturas, etcétera. Pues bueno, ese apoyo militar sin duda para las campañas que se estaban llevando a cabo en el norte de África, ¿no? Pero además, pues bueno, la figura de don Sebastián es una figura que, bueno, había algunas sospechas de homosexualidad, había, digamos, que una serie de elementos que tampoco quizás gustaban mucho. Y ahí es verdad que Felipe II lo tiene más sencillo, ¿no? Para ir dilatando la decisión, en este caso con el matrimonio portugués, porque es verdad que todavía
Isabel era relativamente jovencita y después, pues bueno, la muerte de don Sebastián, eh, pues al final, evidentemente, acaba con la posibilidad de este matrimonio. Además, una muerte que se produce en unas circunstancias que precisamente Felipe II le había dicho a don Sebastián que no llevar a cabo la expedición en la que pierde la vida. Es decir, que digamos que es una relación también bastante compleja, ¿no? Con Portugal. Y ahí es verdad que, bueno, pues Catalina insiste mucho. Además, bueno, Catalina incluso se ofrece pues, bueno, a recibir a Isabel en la corte portuguesa, en Lisboa, a educarla, a formarla antes de convertirse en reina de Portugal. Y evidentemente eso yo creo que sí que Felipe II nunca lo hizo. Es decir, digamos, una salida anticipada antes de la boda, por mucho que sea con una persona de la familia, en este caso con Catalina de Austria, no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, la verdad que es que sí que es verdad que es un matrimonio al que yo le presté un poco de atención, pero poco, por eso, porque es que era una línea que claramente se iba a acabar, ¿no? Es decir, no esa muerte prematura, al final, pues bueno, Portugal tiene un impacto en la vida de Isabel de otra manera, ¿no? Porque Ujú, ella está presente cuando su padre se convierte en rey de Portugal. De hecho, forma parte de esa primera comitiva, ¿no? Que va al reino portugués y que tiene que volverse cuando fallece Ana de Austria, ¿no? En el año 80. Pero bueno, digamos que en ese caso, ya te digo, la edad de Isabel es la excusa perfecta, ¿no? Después, claro, cuando se empieza a negociar el matrimonio con Saboya, en el matrimonio con Saboya realmente hay un momento que en realidad pues están un poco las dos infantas a la par, o por lo menos en los proyectos de algunos cortesanos, porque es verdad que, bueno, el caso del matrimonio con Catalina Micaela, cuando en el año 85, bueno, realmente el 84, se anuncia que ya que es una realidad, que va a llevar a cabo la jornada Aragón, que se van a casar en Zaragoza para después la posterior salida por Barcelona, pues bueno, hay muchas críticas al matrimonio, ¿no? Uno de los más críticos, por ejemplo, es Kevin Hewlett. Kevin Hewlett lo que quería era dos matrimonios con la rama Habsburgo, es decir, que Isabel hubiese casado con Rodolfo y que Catalina lo hubiera hecho con un archiduque, ¿no? De manera que hubiesen servido para seguir reforzando los lazos dinásticos entre las dos ramas, ¿no? Kevin Hewlett es muy crítico y hay otros cortesanos que también, pues bueno, consideran que es un matrimonio menor. Eh, Sin embargo, también hay quien sostiene que por qué no, es decir, que es un buen matrimonio, incluso defienden que sea Isabel la que protagonice ese matrimonio con Saboya, con una cesión del milanesado. Y bueno, es decir, desde un punto de vista estratégico tiene su sentido, ¿vale? Es decir, bueno, vamos a generar una nueva, digamos, dinastía, en este caso mixta entre Saboya y los Habsburgo, que bueno, pues que nos permitan centrarnos en otros territorios. Evidentemente, el milanesado es una pieza fundamental dentro, digamos, de la estructura imperial, ¿no? Todos los que me imagino que escuchan este canal, pues habrán oído hablar del famoso Camino Español y, bueno, la importancia del milanesado es crucial, ¿no? Entonces, bueno, realmente el matrimonio con Saboya, desde un punto de vista estratégico, muy interesante, ¿no? Tienes ahí, pues bueno, en este caso una casa ducal que tiene muchos lazos familiares con la monarquía hispánica, porque también tiene sangre Avís, como evidentemente Felipe II, también tienen sangre Valois. Entonces, bueno, pues es lo que le pasa en el fondo a muchos de estos estados italianos, ¿no? Son estados que muchas veces basculan, ¿no? Entre Francia y España, ¿no? Y un poco, pues, porque es que lo ves en Florencia, lo ves en otros estados italianos, ¿no? Y en el caso de Carlos Manuel de Saboya, sí que es verdad que a veces, pues bueno, esos cortesanos profranceses tienen una posición bastante robusta dentro de la corte. Y de hecho son unas negociaciones que, bueno, una vez que parece, es decir, que tú cuando te estás leyendo las fuentes españolas sabes que evidentemente
la opción de Isabel es más pequeña, pero que para Catalina evidentemente es una buena opción, pues bueno, sobre todo hay un cierto temor de que, bueno, pues de que Carlos Manuel salga un poco pues por la tangente y él está haciendo una doble negociación, es decir, está negociando con Francia, especialmente con Lorena, y después está negociando con España, ¿no? Y bueno, pues el embajador español en Turín no las tiene todas consigo, de que realmente te vaya a comprometer, en este caso, con el matrimonio español, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque además pues tienes estas cosas divertidas a veces de las negociaciones matrimoniales, ¿no? De cómo se envían los retratos, ¿no? Y entonces eh, los retratos, pues bueno, evidentemente pasaban por las aduanas, pero cuando había cédulas de paso emitidas por la corona, pues bueno, esos retratos o digamos esos bultos que pasaban por la aduana no se abrían, ¿no? Y efectivamente, pues es el sigilo con el que se envían los retratos para intentar también, pues bueno, despistar un poco a los franceses, que evidentemente estaban muy atentos a ver qué pasaba. Desde Francia prefieren evidentemente atraerse a la corte de Saboya y bueno, pues efectivamente, finalmente el matrimonio español es una realidad y evidentemente lo es con Catalina, ¿no? Y esto también te añade otro elemento interesante que es un poco eh, el desconcierto en la corte de cómo es posible que se case antes la hija menor que la hija mayor. Es decir, que esto también genera bastante, pues bueno, bastante sorpresa dentro del entorno cortesano. Entonces, sí que es verdad que, bueno, no se entiende o en aquel momento también se piensa que el matrimonio de la infanta se va a precipitar. Y sin embargo, estamos hablando del año 85 y todavía no se va a precipitar. Es decir, que es una situación bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, como vemos, pues eso sí que esta opción también estaba ahí. Pero acá sí que, Elisa, me sorprende lo de la entrega del milanizado. Yo creo que eso toma mucho por sorpresa, porque tú me has dicho, es la joya de la... Así como Nápoles también es un reino importante de lo que es la estructura de la monarquía, el milanizado también es importantísimo. Y cederlo como dote para crear tal, a una corte que se sabía que no era tan leal como uno podía esperar, ostras, era un movimiento arriesgado Sí, y atrevido. es verdad que esto ya te digo, forma parte, digamos, de una propuesta de alguien de, oye, ¿por qué no Sí, sí, hacemos? sí, No, evidentemente no está dentro, digamos, lo mejor de la estrategia de Felipe II, que como te digo, es no ceder, no ceder, claro, claro. no ceder, ¿no? Y ahí Carlos Manuel sí que es verdad que es por eso también por lo que quizás él, haciendo siempre esta doble negociación con Francia, porque realmente, a ver, si realmente Carlos Manuel lo que quiere es quitarle terreno al Reino de Francia, es decir, él tiene sus ambiciones territoriales pues, en la parte de Provenza, etcétera, que también hubiesen sido un problema, ¿no? En este caso para los franceses, ¿no? Pero bueno, es verdad que es que el duque de Saboya después es una figura bastante curiosa, ¿no? Sin embargo, claro, cuando se critica tanto o se habla de este matrimonio menor, dices, pues tampoco salió tan mal. Es decir, eh, esa descendencia de Catalina y de Carlos Manuel al final acaba siendo un elemento fundamental para contar con un elemento pro-español dentro de una corte que va a acabar basculando hacia Francia. Y eso, digamos, es un efecto, ¿no? Digamos, de este matrimonio y de esa visión política posiblemente de Felipe II, ¿no? De casar, Ujú. pues eso, a esta, a su hija con el duque de Saboya, ¿no? Y vamos, el otro día lo comentamos, la verdad es que después ese periodo en el que Catalina es duquesa de Saboya es muy interesante y es la figura, digamos, de Catalina, pues como dije, que también merece mucho la pena, ¿no? Porque tiene digamos, una dimensión política, una agencia política bastante notable en estos años, ¿no? Y Ujú. bueno, aquí también es verdad que una de las ventajas que tiene precisamente el matrimonio de Catalina
con el duque de Saboya, es que tenemos otra fuente de información nueva, que son estos, que en este caso son los embajadores que vienen desde Turín a la Corte de Madrid, que nos van a informar mucho, que van a ser muy interesantes para saber qué se estaba cociendo pues, en esas otras negociaciones matrimoniales, en este caso de Isabel Clara Eugenia con Rodolfo II, ¿no? Que como he dicho, es decir, la problemática que tenemos es que sabemos que mucha de la negociación es negociación a boca, porque incluso antes de que venga María, es que con Kevin Hiller hay también mucha confianza. Entonces, claro, Kevin Hiller viene aquí, habla con Felipe II, transmite en Viena y hay muchas de las cosas que él transmite en su diario, pero en realidad no ha quedado quizás tanto rastro, ¿no? Y hay nuevamente, bueno, aparte digamos que hay una de las embajadas más interesantes, es el conde de la Mota, que es un enviado de la corte de Turín, llega más o menos en el año 92, es decir, es un año muy interesante ya para empezar a ver qué está pasando. Y, y la verdad es que sus informaciones sobre la vida de la corte, sobre cómo se respira, sobre todo en el entorno más cercano al rey y a sus hijos, pues bueno, la verdad que son tremendamente valiosas. Hay un elemento, por ejemplo, que sí que me parece relevante reseñar y es que bueno, a partir, digamos, de eso, de la década de los 90, Felipe II estaba muy mayor, tenía muchísimos problemas de salud. Y eso también lo que hace es que ralentiza muchísimo la negociación política en todos los frentes. ¿Por qué? Porque el rey a veces está enfermo. Entonces, no recibe a los embajadores, no recibe a los ministros, y entonces todo se va ralentizando. Es decir, que los asuntos realmente no circulan, no, y, por ejemplo, el conde de la Mota lo dice, ¿no? Es un poco desesperante porque es que no consigues que te den audiencia y, por tanto, pues bueno, tratar todos los asuntos que él tiene que tratar, pues bueno, con el rey por mandado, digamos, de sus señores, de los duques de Saboya, ¿no? Y después otro de los elementos, evidentemente, que intenta, pues es ver qué está pasando, ¿no? Con esta negociación matrimonial, qué opina la infanta, porque claro, otro de los elementos que yo siempre, bueno, que en general eché de menos cuando estudias todo este periodo inicial de Isabel Clara Eugenia hasta 1598, es la falta, digamos, de documento o digamos de casi ego documento, ¿no? de Isabel Clara Eugenia. Tenemos muy poca correspondencia para toda la correspondencia que después ella genera durante su etapa como archiduquesa y soberana de los Países Bajos, ¿no? Entonces, claro, no sabemos muy bien qué opinaba Isabel Clara Eugenia de todo esto. Porque ya no estamos hablando de una niña o de una adolescente que efectivamente, pues bueno, negocian un matrimonio, te tienes que casar y ya tu aprendizaje político, tu aprendizaje, digamos, tu puesta en escena la tienes que hacer, pues a lo mejor, pues eso, como reina consorte o como princesa consorte en una corte extraña, ¿no? Lo que hablamos el otro día, es decir, Isabel, todo ese proceso de maduración, de aprendizaje político, lo lleva a cabo en la corte, ¿no? Entonces, claro, en los últimos años ella es una mujer adulta. Es una mujer adulta que Ujú. entendemos que primero tenía bastante conocimiento, evidentemente, sobre cuál era la situación política y posiblemente una opinión, a lo mejor, de su futuro matrimonial, ¿no? Es decir, podemos entender que todas las princesas pudiesen tener una opinión sobre su futuro matrimonial, pero en este caso, es decir, ¿qué opinión tenía ella? ¿No? Y como nos falta además, o no hemos podido recuperar, por ejemplo, la correspondencia con su hermana, yo no sé si en esa correspondencia ella dejó traslucir, entrever alguna cosa, ¿vale? Porque, porque es verdad que cuando tú te lees, por ejemplo, la correspondencia de Catalina Micaela con el duque de Saboya, tampoco tienes muy claro qué es lo que se estaba decidiendo en la Corte de Madrid, ¿no? Es decir, no te queda muy claro, ¿no? Y en el caso del conde de la Mota, pues al final, ¿a qué recurren? Pues en muchos casos a esos servidores cortesanos de los que hablábamos nosotros el otro día. Por ejemplo, las criadas, ¿no? Dice, bueno, pues he estado me dicen que las damas de la cámara están bordando las camisas para el nuevo rey de Francia, ¿vale? Y cuando hablan del nuevo rey de Francia, en ese momento se están refiriendo a las mujeres. Porque, claro, en todo este momento es cuando también se nos está cruzando
ese otro proceso político que es la candidatura de Isabel Eugenia al trono de Francia, ¿no? Que claro, cambia mucho el panorama. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues eso, que todos esos, digamos, toda esa rumorología que circula por la corte, para los embajadores es un elemento muy interesante, ¿no? Que les da muchísima información sobre lo que puede estar pasando o lo que puede no estar pasando, porque nadie lo tiene claro. Es decir, la sensación es nadie lo tiene claro lo que va a pasar, ¿no? Y efectivamente, pues como se ha ido dilatando tanto todo este proceso del matrimonio con Rodolfo II, por lo que ya te he comentado, pues claro, de repente tenemos un frente abierto o un nuevo frente abierto, que es en este caso el problema sucesorio en Francia, ¿no? Eh, Ujú, como había comentado, es decir, la opción francesa había estado, es decir, el que Isabel se hubiese casado con alguno de sus tíos. Ya sabéis que, bueno, que el duque de Alençon finalmente muere antes que su hermano, que Enrique III, que era más jovencito, es decir, hubiera sido quizás un novio más adecuado a la edad de Isabel. Con Enrique III hay alguna, digamos, alguna mención de posibilidad de casarse, pero evidentemente lo que va a ocurrir es que Enrique III muere y se abre todo ese proceso, digamos, pues eso, de sucesión en la corona francesa, con, pues bueno, con un recrudecimiento de la guerra civil que venían sufriendo a causa de esas guerras de religión y que me imagino que aquí, pues bueno, Ruiz Ibáñez pues habrá sí. comentado. Además, en el caso, digamos, de la candidatura de Isabel Clara Eugenia, sí que se insertan muchos de los elementos que él ha estudiado, ¿no? Estos elementos de negociación. No se trata de en Francia, pues eso, a sangre y fuego y poner a una infanta en el trono, ¿no? Es este proceso de negociación, de atraerte a esta hija católica en favor de los intereses de la hija de Felipe II, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, evidentemente en todo este proceso, una de las problemáticas que se plantean, aparte, evidentemente, de intentar convencer a los franceses que en sus estados generales consideren, pues eso, a la infanta Isabel Clara Eugenia la candidata idónea a sentarse en el trono de San Luis, ¿no? Con toda la problemática que nos encontramos, es el tema del matrimonio, nuevamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ujú, tenemos lo que Felipe II idealmente querría hacer, que es evidentemente casarla con este caso, con su sobrino, con el archiduque Ernesto, me quita a Rodolfo, es decir, aquí esto es fabuloso, me quita a Rodolfo, que claramente no estamos llegando a ningún punto, y con Ernesto, que la relación es muchísimo más fluida, evidentemente, pues bueno, pues, sería el matrimonio perfecto, pero claro, ¿cómo te vas a presentar ante los Estados Generales y decirle, no, ahora me tienes que hacer reina a Isabel Clara Eugenia, porque es la nieta primogénita de Enrique II, etcétera, 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 y además aceptarme a la a este infanta? otro. Claro, es decir, es un problema, ¿no? Y entonces ahí empiezan a surgir toda una serie de elementos, pues bueno, de posibles novios, ¿no? Y entonces tenemos pues eso, a los a de Lorena, es decir, que casarla con un príncipe de la sangre francés, un noble francés que permita, digamos, esa naturalización, ¿no? De Isabel Clara Eugenia como reina cristianísima, ¿no? Pero bueno, es verdad que después, claro, es que todo el proceso está construido sobre una base muy compleja, porque sí, los derechos, digamos, los genealogistas defienden muy bien el por qué Isabel tiene derecho a la corona a la corona de Francia, ¿no? Que además hay por dos vías, ¿no? Por un lado, evidentemente, nieta primogénita de Enrique II, pero además también se mezcla, digamos, con eh, los derechos sucesorios digamos, al Ducado de Bretaña, ¿no? Que además el Ducado de Bretaña tenía la ventaja de que no regía la ley Salic. Entonces, pues en ese caso, la sucesión femenina era, ¿no? Entonces, ¿sabes? Digamos, el Ducado de Bretaña era otra de las maneras digamos, que se defiende esa entrada en el trono francés, que además también va a tener mucha importancia para todas las candidaturas, que es la del inglés. Pero bueno, esto ahora luego lo comentamos brevemente, ¿no? Después el tema de la ley sálica, es decir, claro, yo tuve que leerme y es muy interesante leerte
todas las alegaciones jurídicas o digamos, a por qué la ley sálica en realidad, bueno, pues no tiene que ser un elemento fundamental, digamos, de la corona francesa y que además está basado en ciertas, pues bueno, falsedades que ellos destruyen de manera, pues bueno, muy elocuente, muy bien traída, etc. Pero claro, lo que también tienes que contar, bueno, son otra serie, digamos, de componentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, muy interesante la embajada del duque de Sesa en Roma, ¿no? Porque la parte de Roma también tiene mucha importancia, ¿no? En un momento dado, cuando ven que una parte, digamos, de los franceses está muy dispuesta a aceptar a Enrique de Navarra, a Enrique de Bearn como rey de Francia, lo que se trata, digamos, de luchar en la corte papal es que nunca se acepte, ¿no? La nueva conversión de Enrique IV al catolicismo, ¿no? Y lo cierto es que al final, pues bueno, es una negociación política muy dura, donde además yo creo que el duque de Sesa es muy consciente desde el principio que eso no va a salir adelante. Es decir, que a Roma no le interesa, obviamente, tener una infanta española en el trono de Francia, porque al final es una cuestión, digamos, de contrapeso, ¿no? Dentro, digamos, del escenario, del escenario europeo, ¿no? La verdad es que es una negociación muy interesante, todos los despachos diplomáticos de esa, porque tú vas viendo poco a poco cómo todo ese castillo de naipes al final es que se va cayendo. Es decir, realmente es un proyecto muy interesante, pero muy difícil, ¿no? Muy difícil de llevar a cabo, que además, bueno, eh, tiene también sus implicaciones. Porque es lo que digo, ¿no? De la complejidad de estudiar solo la política matrimonial, yo veía que se me habían frentes constantes, porque, claro, está también absolutamente conectado con toda la campaña militar en los Países Bajos, Alejandro Farnesio. Cuando Alejandro Farnesio prácticamente tiene casi recuperados los Países Bajos, digamos, la parte en rebeldía de los Países Bajos, y le dice Felipe II, no, tienes que ahora te vayas digamos, a apoyarme militarmente en Francia y están a punto de entrar en París, pero claro, supone en el fondo la pérdida de toda esa ventaja militar que se había logrado en el otro frente, ¿no? Más al norte. Entonces, la verdad es que es una apuesta muy arriesgada que sale muy mal, pero que nuevamente, pues bueno, nos indica quizás, en este caso sí, el potencial de la figura de Isabel Clara Eugenia y por qué en el fondo es tan importante, ¿no? Digamos, de la política europea Sí, desde sí, los sí. últimos años. Claro, es que como tú me has dicho, es una apuesta muy arriesgada que, de haber salido bien, es que cambia radicalmente el escenario europeo y Isabel Clara Eugenia es la pieza fundamental de ese cambio. Sí. Eh, claro, otra cosa, bueno, salió mal, pero claro, como tú me has dicho, es que yo me imagino que los embajadores españoles cuando han dicho, habrán visto caer el castillo de naipes desde el día uno, porque si esto no lo vemos. Nadie lo quiere, más allá de nosotros. No, y además, a ver, es verdad que toda la intervención en general de Felipe II en el tema de Francia es que es muy compleja, es decir, pues que eso he dicho, es que Ruiz Ibáñez, es que yo creo Sí. que en ese sentido todos sus trabajos son esenciales. Y sí que es verdad que yo creo que él lo que sí que ha conseguido es dar una idea distinta, ¿no? Pues eso, que una monarquía que realmente lo que es una potencia militar y que, bueno, la base siempre va a ser el ejército. Cuando no es así, es decir, al final la negociación es vital, ¿no? Y es verdad que después hay aliados muy interesantes. Por ejemplo, el duque de Mercourt es fundamental y es un aliado muy poderoso. ¿Y por qué te saco el duque de Mercourt? Porque quizás dentro, digamos, de todo esto que digo, es que en todos estos, es verdad que Isabel aparece casi como eh, pues, un espectador más de todo el proceso, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa posición a veces más ceremonial, ella tiene digamos, correspondencia muy formal, muy formalizada con la duquesa de Mercourt, que agradece evidentemente, pues bueno, todo el apoyo que están dando
a esta causa, digamos, católica dentro de ¿no? Y siguiendo un poco con de repente estos pretendientes que le salen a Isabel Clara Eugenia, hay un momento en el que se plantea incluso la posibilidad, como una salida negociada también de todo el conflicto con Enrique IV, con Enrique IV de Francia. Lo que pasa que, bueno, yo creo que era un proyecto difícil de digerir, yo creo que para ambos actores, ¿eh? Tanto yo creo que para Enrique IV como para evidentemente, pues no sale adelante. Yo creo que en ese momento la opción de los archiduques, sobre todo, era la más, ¿no? Pero bueno, que ahí está, ¿no? El simple punto de por qué no utilizamos, bueno, igual que lo había hecho en el fondo Catalina de Médici cuando casaba a Margarita de Valois con Enrique de Bearn, una salida negociada al conflicto, ¿no? Que la verdad es que es muy, ¿no? Y es en estas circunstancias, es decir, cuando todos estos proyectos se han ido cayendo por una, o estos pretendientes o estos posibles matrimonios no han salido, cuando finalmente, pues bueno, Felipe II toma yo creo que la decisión al principio de hacer la cesión de estos Países Bajos a Isabel Eugenia. En un primer momento parece lo lógico con Ernesto, que además está en el gobierno de los Países Bajos. Cuando fallece Ernesto, Alberto, ¿no? Y ahí entonces tenemos ya en aquel momento Alberto era religioso, cardenal, es decir, que bueno, hay que hacer toda una serie, digamos, de negociaciones muy rápidas con Roma para finalmente cerrar un matrimonio que después la verdad es que yo creo que es un matrimonio muy compenetrado, que además fijaos que se conocían mucho. Es decir, en ese sentido Isabel se casa con alguien que ha formado parte de su vida prácticamente desde el inicio, ¿no? Y también lo que comenté el otro día, ¿no? Son posiblemente dos de las personas más cercanas a uno, ¿no? El segundo tenía en mucha estima a Alberto, le deja el rey de Portugal, después se lo trae precisamente a Madrid para formar a Felipe III, para formar parte, digamos, de esas juntas, ¿no? De finales del reinado, en un momento, como también he dicho, es decir, que el segundo está mal de salud, que ya no puede asumir quizás pues la maquinaria de la monarquía como lo podía haber hecho en su juventud. Entonces, bueno, la verdad es que el matrimonio es muy, digamos que es muy interesante, ¿no? Y si te parece, te comento un poco cuáles son después los otros proyectos, digamos, los otros proyectos dinásticos que se les abren a los archiduques, porque el potencial de Isabel, pues bueno, no se agota aquí, ¿no? Y el primero, evidentemente, es Inglaterra, y Ujú. después vamos a tener nuevamente el imperio, otra vez ahí le vamos a tener presente, ¿no? En el caso, digamos, de la candidatura de Isabel Clara Eugenia al trono inglés, es una cosa que, digamos, el exilio católico inglés llevaba madurando muchísimo tiempo. Y además, en este caso, sí que es verdad que me parece muy interesante porque, a diferencia del caso de Francia, donde es Felipe II, que está de su hija, en realidad esto es como un proyecto de abajo hacia arriba. Es decir, es este exilio católico el que trata, el que sea el rey católico quien impulse esta candidatura, ¿no? Digamos, esta sucesión en el caso de Isabel, ¿no? Y después, nuevamente, metiendo todas estas figuras femeninas que van a tener en el fondo tanta importancia en las negociaciones matrimoniales, una de las vías para conocer un poco, pues bueno, esta postulación es precisamente la correspondencia que mantiene una de las figuras que es más interesante dentro, digamos, no del exilio católico, sino de apoyo al exilio católico, que es ahora, bueno, pues es una antigua dama digamos, del entorno cortesano, que es Catalina de Mendoza, que se va a ir allí a Inglaterra a apoyar a los católicos ingleses, que está siendo después eh, eh, está metida en varios complots de los católicos ingleses contra la corona inglesa,
bueno, acabará encerrada, presa en una cárcel inglesa. Es decir, es que es una figura, la verdad, que bastante curiosa, ¿no? Y ella es pues mantiene correspondencia con Magdalena de San Jerónimo y va a defender, pues eso, la potencialidad y sobre todo el carisma que tiene Isabel para convertirse en reina de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues bueno, en el caso inglés, como ya te digo, no es algo que salga de la corona y finalmente también es un proyecto que no sale adelante, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que la crisis sucesoria que se abre tras la muerte de Isabel Tudor, pues bueno, al final la verdad es que se resuelve de una manera bastante rápida, ¿no? A través precisamente de ese Jacobo, que había sido pretendiente de Isabel, ¿no? Eh, que ya se habían encargado el entorno, digamos, ya más cercano también a la reina de Inglaterra, de criarle no como un católico, su madre, sino criarle como un protestante, pues bueno, finalmente esa decisión de Isabel de su heredero le sale muy bien. La verdad es que a mí, a veces cuando lo piensas, dices, la verdad, teniendo en cuenta lo inestable también sobre todo, pues bueno, las problemáticas internas de Inglaterra, yo creo que es un proyecto, vamos, o una apuesta que, que sale bastante bien y es bastante influenta, ¿no? Y además en ese momento también es verdad que, claro, una de las cosas por los que se siente muy dolido después el católico inglés es que una vez que a Felipe III al trono, que estamos en un momento de intentar cerrar conflictos, pues bueno, la negociación para llegar a una paz con Inglaterra no es algo que evidentemente a Exilio pues bueno, le convence, ¿no? Y en un momento dado, incluso hay lo que es, digamos, los archiduques también están deseosos de que haya paz con Inglaterra, ¿no? Sobre todo porque supone tener una cierta tranquilidad en sus puertos y poder reactivar más rápidamente toda la actividad económica, ¿no? Es decir, cuando los archiduques llegan a los Países Bajos, se encuentran con los Países Bajos, bueno, con una serie de dificultades económicas bastante importantes. Entonces, bueno, una buena relación con Inglaterra puede ayudar. Lo que te comentaba, ¿no? Bueno, Ujú. evidentemente también ellos estaban un poco deseosos de todo esto, de llegar a una paz con Inglaterra y por fin, pues bueno, normalizar un poco la situación, ¿no? Además, bueno, es verdad que, claro, y aquí ya sí que es verdad que lo interesante precisamente de todo este proceso, ¿no? De negociación ya con Inglaterra es que nos encontramos con esta Isabel Clara Eugenia que está escribiendo mucho a la Corte de Madrid, ¿no? En su correspondencia con Lerma, en su correspondencia en general con el Consejo de Estado, y aquí ya sí que podemos saber un poco cuál es su postura ante todos estos hechos, ¿no? Todo lo anterior, en muchos casos no lo hemos sabido tanto o no hemos sabido cuál era su opinión, pero aquí sí, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ya, por ejemplo, escribe varias cartas en las que habla pues eso, los meses previos realmente a la muerte de Isabel, Isabel I de Inglaterra, cierto acercamiento con ella, con Isabel Clara Eugenia, ¿no? Y bueno, pues con esa sorna que le caracteriza también en su correspondencia, diciendo, bueno, esta señora es que dice, me va haciendo reverencias cada vez que oye mi nombre. Y dice, yo creo que es para que yo le haga también las reverencias, ¿no? Pero yo le digo que evidentemente como esto no se estila en mi tierra, que no las voy a hacer, ¿no? En plan de, ¿a qué viene esta situación? ¿No? Y posiblemente sí que nos lleva a pensar en cómo debía de haber vivido ella, quizás pues ese conflicto con Inglaterra en vida de su padre, que es verdad que es un conflicto que en muchos casos es un conflicto soterrado, no es un conflicto abierto, pero que tiene bien esos puntos críticos, ¿no? De la Armada del 88, los ataques a las costas españolas, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de Isabel, evidentemente, sí que también está bien, ¿no? Hacer una buena con Inglaterra, no solo por sus intereses, sino también, por ejemplo, mete el tema americano, es decir, las Indias, es decir, intentar, pues bueno, que llegar a buenos acuerdos con los ingleses para que, entre otras cosas, pues bueno, que corten toda esa actividad pirática que afectaba a la flota española. Y también hay una preocupación por digamos,
política también expansionista por América, que bueno, en mantillas en comparación quizás con la presencia española digamos, en el continente, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces sí que es verdad que ella lo comenta. Y una vez que sube Jacobo al trono, pues parece también que la relación es bastante fluida, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, para los que a lo mejor conozcan un poquito más la parte, digamos, de la Inglaterra de los Estuardo, la Inglaterra del siglo XVII, bueno, el criptocatolicismo está bastante asentado en esa dinastía y ella, por ejemplo, Isabel, es muy optimista, por ejemplo, con la mujer de Jacobo, que es una princesa danesa, pero de la que ella ha oído hablar, que bueno, que tiene una cierta querencia por los católicos, con lo cual que bueno, pues toda esta preocupación que puede haber por la población católica que residía en Inglaterra, pues evidentemente también está también más suavizada, ¿no? Pero bueno, quizás pues bueno, ya es un proyecto, el de la corona inglesa, que está ahí, que yo creo que realmente no tiene un impulso tan importante, evidentemente, como el de Francia, pero es muy interesante, que también hablaba del carisma, ¿no? de Isabel, ¿no? Y después, claro, otro de los problemas que se les abre a los archiduques es el tema de la sucesión imperial, porque claro, Rodolfo II, una vez que no se casa con Isabel, empieza con una serie de negociaciones patrimoniales, además tremendamente alocadas, porque realmente, claro, en ese momento, que Hitler ya, dice, mira, yo ya no puedo más con este señor. Es tremendo, ¿no? Eh, las prisas que de repente le entran y realmente Rodolfo no tiene sucesión, ¿no? No tiene descendientes. Entonces, bueno, cuando se abre digamos, la crisis sucesoria, vuelve nuevamente este matrimonio archiducal a estar un poco en la picota porque desde dentro del imperio, pues bueno, hay quienes consideran que son candidatos idóneos para asumir la corona imperial, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad bueno, pues ese proyecto también está ahí, que ni Alberto ni Isabel parecen muy afectos a ellos, es decir, no quieren yo creo que meterse en ese problema. Y cuando finalmente, pues bueno, se elige a Matías, pues la verdad es que ambos dos respiran, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Es un poco siempre eh, esa figura carismática, ¿no? Que yo, por ejemplo, en la tesis también ponía en relación con la campaña o digamos el proceso que se hace contra el almirante de Aragón muy al principio del reinado de Felipe III, que realmente, pues bueno, en este proceso lo que se sustancia, pues bueno, son una serie de críticas bastante fuertes al movimiento, ¿vale? Entonces, digamos, de pasquines, etcétera, donde evidentemente pues se vierten bastantes palabras fuertes contra Lerma, ¿no? Y dentro, digamos, de la correspondencia, de todos los papeles que se incauta la justicia, una de las cosas que se ve ahí es, pues bueno, pues la preocupación en principio que puede haber sobre la débil salud de Felipe III, que es algo que ronda durante prácticamente toda la infancia, adolescencia y primera juventud de Felipe III. Y pues bueno, esas alusiones bueno, tampoco es un drama tan grande porque en el caso de que fallezca Felipe III, pues será Isabel la que se hará con la corona y tanto ella como Alberto pueden hacer un muy buen papel como reyes de España, ¿no? Un poco, nuevamente también esta visión que se tiene sobre, sobre Isabel, claro, Eugenia, ¿no? Con ese potencial, incluso pues para haber sido una muy buena reina católica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto también nos ayuda a entender un poco la dimensión del personaje. No sabemos, evidentemente, que no es así, y es más, al final, pues bueno, es verdad que Felipe III sobrevive muy poquito eh, al archiduque y es verdad que, bueno, pues no ve, por ejemplo, esa reversión, ¿no? de los Países Bajos a la monarquía, pero realmente, pues bueno, acaba teniendo una descendencia muy, muy notable
y en el caso pues patrimonio archiducal, pues al ser un matrimonio que finalmente no tiene hijos, todos esos proyectos también que se habían construido en torno a esa cesión, que en el fondo pues era una nueva monarquía en el norte de Europa, Habsburgo, que además pues fuese evidentemente eh, un potencial banco de novios y novias, ¿no? Para los infantes españoles o para los archiduques, pues bueno, no se cumple. Pero bueno, yo creo que el papel político de Isabel no se ve empañado a pesar de todo con esta falta de sucesión, ¿no? Su papel gobernadora pues va a ser igualmente interesante e importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que es una figura que yo creo que en cualquiera de sus etapas vitales es tremendamente interesante y subjetiva. Ujú. Sí, aparte de Elisa, uno, como tú mismo hubieras expuesto hoy aquí, la falta de conocimiento, como muchas cosas habrán sido de viva voz y no se dejaron constancia de ello, no sabemos realmente Isabel qué pensó, qué opinó o cómo vio su Mm, situación, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, fue víctima de su tiempo, pero al mismo tiempo protagonista de su tiempo. Esa es la parte que tal vez nos queda por descubrir cómo ella protagonizó también esos hechos, hechos tremendamente convulsos que aquí los hemos visto. La guerra civil francesa, esa posibilidad con Inglaterra, esa negociación complicada con el imperio, que uno se pone en la piel de esta mujer y fue una vida difícil, complicada, con un futuro siempre incierto y siempre por llegar. mm. Sí, no, y además a mí, por ejemplo, claro, sí que también me interesaba un poco, pues el ver cómo se había vivido todo eso en la corte, ¿no? Y lo lógico siempre, pues es irte, por ejemplo, pues a los despachos, ¿no? De los embajadores, ¿no? La correspondencia de los embajadores franceses en la corte española, en ese sentido, es muy interesante porque realmente te das cuenta la capacidad también que tuvo Felipe II de llevar todas estas negociaciones, tanto las de Catalina como las de Isabel Clara Eugenia, con un cierto secretismo, ¿no? Porque es que tú lo ves en los despachos, ¿no? Él te dice, bueno, es que me han dicho que, vamos, que está ya para cerrarse el matrimonio con el emperador, ¿no? Y dices, no, es decir, que estamos en esta fecha, es que no se va a producir, ¿no? Claro, también desde la perspectiva del que lo estudia y que sabe perfectamente cuál es el final, ¿no? Que además también hay veces que es complicado analizar cuando tú sabes que digamos, el final es este, ¿no? El matrimonio Ujú. archiducal. Al final acabas analizando todo en función, digamos, Claro. de esa información, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que dices, bueno, ¿y cuáles eran las fuentes de información, por ejemplo, del embajador francés, ¿no? El embajador francés, pues bueno, en vida de Isabel de Valois tenía una entrada franca en las habitaciones del Alcázar, claro, era fabuloso para ellos porque tenían muchísima información, pero todo esto se corta tan rápido, pues como en el año 68, cuando muere Isabel de Valois. Entonces, al final, me imagino que dependía pues eso, de lo que pudiera conseguir a partir de criados, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me hice la pregunta, digo, bueno, hay una dama muy importante que es francesa, que es Juana de Jacintú, que hablamos el otro día de ella, ¿no? Que es Ujú. esta dama francesa que permanece en el séquito de la infanta Isabel y que es muy cercana, ¿no? Es una persona muy cercana a Isabel, ¿no? Y sin embargo, cuando yo buscaba, pues, cuáles eran digamos, las noticias que Jacintú ofrecía al embajador francés, pues lo que me encontraba, pues eran noticias sobre que la familia estaba bien, que sí, que el rey estaba bien, que sus hijas estaban bien, que les había gustado mucho el regalo que les había enviado, pues en este caso Catalina de Medici, cosas de esas, ¿no? Pero no la veía evidentemente como una informante del embajador, porque y aquí también se me planteaban dos cuestiones. Por un lado, que Jacincourt, a pesar de ser una criada muy cercana, tampoco tuviese acceso a la información, digamos, reservada sobre este matrimonio y por tanto no tuviese ni idea, o si había algo que aquí la lealtad a su señora, en este caso Isabel Clara Eugenia, evidentemente prevaleciera sobre su naturaleza francesa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso era lo que le hacía no informar, ¿no? Al embajador francés, ¿no? Y después hay otra cuestión clave que es como, bueno, y esto, más allá de la corte, pues cómo se ve, ¿no? Las negociaciones
las negociaciones matrimoniales, ¿no? Y bueno, hay un proceso inquisitorial que yo creo que los modernistas lo conocen muy bien en general, que es este proceso a Lucrecia de León, los sueños de Lucrecia, ¿no? Y en esos sueños hay menciones a las negociaciones matrimoniales de Isabel Clara Eugenia, son muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente en esos sueños de Lucrecia, que, bueno, evidentemente pues es son un medio, ¿no? de crítica al rey, ¿no? Sí que se habla sobre estas cuestiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, ella sueña a veces pues bueno, con una monarquía arrasada, con una infanta que va vestida con una saya pues marrón y que le empieza a echar en cara a su padre pues que no la ha casado y que eso al final ha conducido un poco al desastre de la monarquía, ¿no? Porque claro, no hay, Felipe III es muy joven, con lo cual que no puede, no tiene descendencia, a ella no la han casado y entonces esto de alguna manera impacta, digamos, en la estabilidad de la monarquía, ¿no? Claro, y dices, bueno, más allá, digamos, de lo interesante que pueda ser o de cómo interpretan, se interpretan en estos sueños estas negociaciones matrimoniales, sí que me daba de mí la impresión es, bueno, pues claramente de estos asuntos, más allá, digamos, del despacho, del consejo, comentaba. Es decir, en los mentideros de la villa, porque bueno, estamos hablando evidentemente de una mujer, en este caso Lucrecia León, que se movía en Madrid, pues bueno, estos asuntos, evidentemente, pues se comentarían, ¿no? Y quizás pues con la extrañeza con la que estábamos diciendo nosotros, bueno, no sabemos, no llegas a saber muy bien el quizás por qué estas dilaciones, de quién es culpa, si es de Felipe II, si es de Rodolfo II, es decir, que son cosas que bueno, pues me imagino que también lo comentaron pues los contemporáneos, ¿no? De bueno, que es algo que es interesante, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues después, por ejemplo, una de las cosas que también es muy interesante ver, eh, esto, hay un artículo de Fernando Buza que lo trata y es curioso porque en un momento dado parece ser que circulan retratos de la infanta por la península, ¿no? Y todo esto llega a oídos de la corte y del rey porque en esos retratos se la pinta pues como una mujer demasiado envejecida. Esto va a ser otro de los elementos, ¿no? Que va a estar ahí, porque dicen, bueno, es que, claro, es que es una princesa, a ver, para nuestros estándares actuales, una mujer de 33 años no es una mujer mayor, pero claro, para los estándares de la época realmente sí que Eso es. es una mujer muy mayor, ¿no? Para casarse y para contraer matrimonio. Entonces, bueno, pues sí que hay también eh, esta serie de elementos también curiosos, ¿no? De estas noticias que yo creo que nos ayudan también a entender cómo pudo también vivirse esta situación. De hecho, también esta acusación de que es una princesa vieja, también lo hay en textos satíricos en Francia en el momento de la candidatura, ¿no? Donde digamos, se pinta a Isabel Clara Eugenia, digamos, en esos términos negativos, ¿no? Y evidentemente, pues es muy interesante quizás contrastarlos con toda una serie de textos en general donde los elogios hacia Isabel Clara Eugenia, su capacidad y otra serie de cuestiones, pues están a la orden del día, ¿no? Que es también, pues, son elementos que son muy interesantes de analizar. Claro, y también habla un poco de lo que tú habías dicho, ¿no? De cómo se veía en la época. Claro, si es una princesa de esta edad, no está casada, Dios mío, algo raro hay. Y la sociedad se lo olía que algo raro podía haber, porque no es normal, teniendo en cuenta, como tú vienes a contar al principio, ¿no? Que la negociación empezó desde el momento en que nace la princesa y que eso sí que es lo normal y que se Claro, concrete muy rápido. sí, sí. A ver, es que es lógico, es decir, ahí ya tienes, digamos, un elemento de negociación más, en el caso de Felipe II, pues eso, tener a sus hijas es evidentemente pues un potencial, ¿no? Dinástico que hay que explotar, ¿no? Y él en el fondo es lo que hace, es decir, al final después, ya te digo, parecen matrimonios que no son muy brillantes, porque claro, pues todos esperábamos a Isabel Clara Eugenia como emperatriz, ¿no? Pues eso, con ese deseo, ¿no? Pues en ese caso de la emperatriz María, que en su caso, vamos, es que no tengo absolutamente ninguna duda que veía en su sobrina, pues yo creo que alguien como ella.
¿no? Es decir, una persona comprometida en este caso con la política de los Habsburgo, con la ortodoxia católica, capaz también, digamos, de mediar en los asuntos políticos y lo tiene clarísimo, pero el problema es que el resto, digamos, de los actores que tienen que tomar la decisión, que son Felipe II y Rodolfo II, no lo tienen claro. Entonces, la cuestión, pues al final no fructifica, ¿no? Eh, pero vamos, evidentemente, es que es eso desde el primer momento. Y yo creo que sobre todo desde el primer momento también la, la unión con la Casa de Austria parece la más lógica. Parece la más Ujú, lógica. Es verdad que después, porque claro, es que como te he dicho, tú al final esto lo acabas viendo en, en un espectro más amplio, ¿no? Lo analizas ya, pues, un poco casi en comparativa con otras negociaciones matrimoniales. Después es verdad que las dos generaciones posteriores, pues las infantas primogénitas van a acabar casadas con Francia en parte también un poco por la circunstancia del momento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que no es quizás en este caso tampoco no es el imperio la opción preferida frente en este caso a la monarquía francesa, ¿no? Pero sí que, vamos, en el caso de Isabel, yo creo que parecía lo lógico y sin embargo, no sé, no, ahí la tenemos. las vueltas que da la vida. Sí, La sí, sí, vuelta sí. que da la vida, ¿no? Sí. Pues nada, Elisa, ha sido fantástico. O sea, vamos, hemos cubierto otro programa solo con conexiones matrimoniales. Él, que yo no sabía que iba a dar para tanto. Honestamente, tenía un esquema, sí, hostia, tengo bastantes preguntas. Pero no que íbamos a estar 1 hora y cuarto hablando de esas negociaciones. Claro, también posiblemente lo que tú has comentado, creo que era al principio prácticamente, ¿no? Que fue una época tan convulsa que, claro, le impactó de lleno a algo que posiblemente, si hubiese nacido en otra época, en el siglo XVII, hubiese sido una negociación, una más entre muchas. Claro, sí, sí, es que es eso, es que siempre dicen, hay pocos pretendientes, es decir, el problema que tiene Felipe II es que tiene muy pocas opciones. En realidad no tiene tan pocas opciones, es decir, si después te pones a analizar fríamente, no hay tan pocas opciones. De estas coronadas, menos, ¿no? Y además es que eso, hombre, el caso de don Sebastián es que fallece, es decir, es una monarquía que en este caso pierde a la cabeza coronada en todo este proceso. Y ese reino después acaba revirtiendo, pues en este caso, a la monarquía a través de Felipe II. Por tanto, claro, ya te quitas un actor, ya no tienes a Portugal ahí. Entonces, Inglaterra tienes una reina, en este caso, que tampoco hay la posibilidad, en Escocia hay una reina, y que se juntan, es verdad que se juntan muchos factores, ¿no? Y siempre, es verdad que siempre se dice, es que no tenía tampoco mucho donde elegir Felipe II, ¿no? Y es que Francia es un actor muy interesante, pero también es una situación muy complicada, ¿no? Y además es que, como digo, pues bueno, ¿cuál es la experiencia, por ejemplo, de la archiduquesa Isabel durante ese matrimonio con Carlos IX? Bueno, pues eh, curiosamente, yo sí que es algo que me interesaba mucho intentar ver qué comentaba la propia archiduquesa, pero bueno, pues es un matrimonio que no dura excesivamente, después solo hay una hija, con lo cual que tampoco hay una posibilidad ahí de que esa, digamos, esa línea fructifique, ¿no? Y después además esa niña también fallece. Y ya después la archiduquesa, vamos, en cuanto puede, mm, se vuelve a Viena y además entra en un convento porque se le propone casarse con Felipe II y ella dice que ya no, no más, ya no quiere más, no quiere más matrimonios. Entonces, pero es verdad que hay pocas cabezas coronadas. Después, pues bueno, sí que tienes otra serie de actores interesantes, ¿no? Pues eso, la Goya, los archiduques, que no sean el emperador, que son los que al final pues tienen ahí el potencial real. Ujú. Pues nada, Elisa, yo creo que lo podemos dejar aquí y nada, tal vez posiblemente otro programa simplemente para ver. Claro, pues, a mí una de las preguntas que me como el tintero es Isabel como gobernadora, o sea, en ese papel más político de ella, si realmente confirmó esas expectativas, por ejemplo, Mm. que había sobre ella, ¿no? De cómo es ella como personaje ya político independiente, por ejemplo, de la figura de
de su padre, ¿no? Que eso también sería interesante ver porque, como hemos dicho en el anterior programa, que la sombra de Felipe II es muy alargada y aquí ella tuvo la oportunidad de lucir, ¿no? Por ella misma, como gobernadora de los Países Bajos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Sí, Así que, nada, muchísimas gracias, Elisa. Recordar nada. a la gente, la parte de los trabajos publicados, el libro que tiene ella, Una corte en femenino, en el que, bueno, profundiza mucho más sobre esa corte de Isabel Clara Eugenia y de Felipe II. Así que nada, Elisa, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí y, como siempre, seguramente volverás para seguir charlando. Y nada, a la gente que nos escucha siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.